Gracias por acompañarnos en este bloque, el bloque 4. Es la última sesión del día y ya es el día 3 en Perumín. Esta es la sesión de los sobrevivientes del día 3. Agradecemos mucho que estén aquí y haremos nuestro diálogo lo más entretenido posible. Yo soy Alexandra Guáqueta, soy socia de ERM, una empresa en consultoría de sostenibilidad, y mi rol es ser líder global en los servicios de impacto social. Tenemos un distinguido panel con nosotros el día de hoy. Tenemos, aquí tengo un orden diferente, no importa, Marcus Addy, desde el lado de allá, que es miembro del equipo de desempeño social del Consejo Internacional de Minería y Metales y ha trabajado un buen tiempo en temas de derechos humanos. Tenemos después a Jenny Bento, que es asesora de derechos humanos y gobierno de Anglo American y debo decir la arquitecta de este panel. Mil gracias por tu liderazgo, Jenny. Tenemos también con nosotros a Germán Sarama, que es analista de políticas y punto focal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE en América Latina y el Caribe, y conocedor de los temas de debida diligencia en los cuales la OCDE ha trabajado. Y finalmente con nosotros tenemos al embajador de Canadá en Perú y Bolivia, el señor Louis Macot, que ha trabajado también durante largo tiempo promocionando conducta empresarial responsable. Vamos a tener entonces nuestra conferencia de hoy dividida en dos bloques y vamos a empezar entonces con el primer bloque de preguntas para nuestros panelistas. Empecemos entonces con Germán. Germán, desde tu experiencia, ¿podrías tú compartir con el público los puntos principales de los estándares de debida diligencia de la OCDE? Y hoy doy un poquito de contexto de por qué este tema es importante, Germán, antes de que intervengas. La OCDE tiene unos parámetros de debida diligencia que hoy han sido adoptados globalmente por el mercado y por iniciativas de regulación internacional. Entonces, ustedes han estado seguramente oyendo hablar estos últimos 3 días de cambio climático y también de impacto social positivo. Y con ese auge de la agenda de cambio climático ha venido un renacer en los temas de sostenibilidad que ha sido adoptado muy activamente por el sector financiero, por los inversionistas. Entonces, los inversionistas quieren entender muy bien cómo es que el riesgo de sus inversiones y el valor de sus inversiones está atado al desempeño de sostenibilidad y ha tomado como parámetro las guías de debida diligencia de la OECD. Entonces quería dar primero ese parámetro de cómo el mercado y las normativas internacionales han estado acogiendo estas reglas. Entonces, Germán, si tú nos puedes empezar a contar un poquito los puntos principales de las normas de debida diligencia de la OCDE. Sí, muchas gracias, Alexandra, y quería en primer lugar también extender un saludo a nombre del secretario general que no pudo asistir personalmente por encontrarse justamente ahora en Lima, que se está lanzando el Economic Outlook para Perú, y por eso envía sus excusas del caso. Quería iniciar justamente antes de entrar propiamente en los estándares sobre debida diligencia, mencionando que este reporte que se está lanzando como parte del proceso de acceso de Perú a la OCDE destaca justamente el papel fundamental que tiene la minería en el crecimiento económico de Perú,
comprendiendo alrededor del 10% del PIB, y exportaciones que representan el 55% del total. Además, se está resaltando en este reporte que Perú es el segundo mayor productor mundial de cobre, plata y zinc. Sin embargo, y como señalaba también Alexandra, hay un reconocimiento, y creo que esto lo hemos visto a lo largo de las discusiones en estos días, que a medida que el mundo se vuelve más verde, digital, incluso en esta nueva estrategia de colaboración entre la Unión Europea y América Latina, estos metales que son cruciales en esa transición verde y transición energética también están en zonas geográficamente más propensas a conflictividad social y ambiental. Entonces tenemos una expectativa de muy alta demanda de estos minerales, pero al mismo tiempo en zonas en donde tenemos que profundizar esta conducta empresarial responsable, y a través de que se espera que se pueda materializar esa expectativa justamente a través de este concepto de la debida diligencia, que es el proceso a través del cual podemos identificar y prevenir y mitigar los impactos adversos que puede tener nuestra operación, tanto sobre el medio ambiente como sobre las personas y la sociedad. Vemos que esta actualización de los estándares, y quisiera destacar especialmente las líneas directrices de la OCDE para empresas multinacionales, que hoy en día llevan además este apellido de conducta empresarial responsable, que se han actualizado después de una década. La anterior edición era del 2011 y se presentaron en París el 8 de junio de este año. Hacen mucho énfasis en dos cuestiones. Uno, el ratificar el proceso de la debida diligencia, y especialmente este proceso de las 6 etapas, que seguramente muchas de ustedes conocen como la expectativa última de llevar a la práctica las expectativas internacionales de conducta empresarial responsable. Pero además se hace mucho énfasis en que esta debida diligencia debe extenderse también en las cuestiones ambientales y, por ejemplo, para tratar de mitigar los impactos a nivel climático, la reducción de emisiones o la protección de biodiversidad, muy en línea además con los últimos requerimientos, por ejemplo, a nivel europeo sobre productos libres de deforestación. Y esta al mismo tiempo representa una oportunidad para el Perú. Muchas de ustedes saben que Perú, pese a que está en este proceso de acceso a la organización, ya hace muchos años es adherente a varios instrumentos, y de hecho el país se ha comprometido a implementar estas líneas directrices hace ya bastante tiempo. Es uno de los países adherentes, de los 51 países adherentes, que representan además el 75% a nivel global de las inversiones extranjeras directas. Y esto nos habla de gran parte de los mercados que justamente están movilizando economías y capitales e inversión alrededor de países que se han comprometido con la implementación de estos estándares, incluyendo a Perú. A partir de esta actualización, las directrices además han reafirmado la importancia de que la debida diligencia se base en el riesgo, que sea proporcional a la gravedad y a la probabilidad del impacto negativo, y por supuesto que sea adecuada y adaptada al contexto de operación de cada empresa. Pero además de estas directrices, justamente como mencionaba hace un momento Alexandra, hay unas orientaciones básicas a las cuales también quiero resaltar que Perú, entre muchos otros países de la región, se han comprometido frente al Consejo de la OCDE a implementar. Entre esas, justamente, esta guía de debida diligencia, que es para cadenas de suministro responsables de minerales, además de la guía general de debida diligencia para una conducta empresarial responsable. Con varias organizaciones aliadas, entre esas ICMM, por ejemplo, que ratifica este proceso, y ayer conversábamos con Marcus de la importancia de tener en el centro este proceso de las 6 etapas, que es la expectativa última en la práctica de cómo acoplar mis prácticas ambientales y sociales a los escenarios cambiantes y a los escenarios de alta conflictividad. Pero además quería destacar que estos elementos han sido de alguna manera validados y reafirmados por la propia Unión Europea, ¿no? En la discusión reciente de estas regulaciones, por ejemplo, a nivel de una directiva general, pero también en la directiva que se aprobó este año sobre reportes de sostenibilidad. Por ahora dejaría ahí para comentar más adelante un poco más en detalle. Perfecto. Y me encanta que hubieras mencionado que es una oportunidad para Perú. Justamente esta mañana en otro panel hablábamos sobre la urgencia de la producción de minerales críticos para la transición energética y la riqueza que tiene Perú y la posición tan ventajosa que tiene Perú para poder ser uno de los orígenes de esos minerales que se necesitan globalmente. Y parece que con estas debidas diligencias, entonces Perú puede decir, tengo las credenciales para hacerlo, inviertan aquí, hablo el mismo idioma que el mercado internacional quiere hablar. Gracias por eso, Germán.
Voy a pasar entonces ahora a Marcus, creo que tenemos traducción, ¿verdad? Marcus, el ICMM recientemente actualizó su guía de derechos humanos para los miembros del ICMM, que son aproximadamente las 30 empresas globales de minería más grande. Cuéntanos, por favor, por qué actualizaron esa guía y qué es lo que la nueva versión tiene diferente a la versión vieja. Thanks, Alex. Gracias, Alex. En primer lugar, en términos muy básicos, queremos decir que le hemos actualizado la guía de vía diligencia de derechos humanos, justamente porque está un poco desactualizada. Se creó hace 10 años cuando las Naciones Unidas habló sobre los principios y la guía que se publicó. Y yo sé que muchos de ustedes en esta sala saben que mucho ha cambiado en términos de negocios, de derechos humanos. Entonces nosotros somos una organización que somos miembros de la ICMM. Nosotros trabajamos con 25 de las empresas más grandes y las empresas trabajan juntos para dar prioridad a estos guías. Entonces justamente el año pasado nos reunimos justamente los expertos que veían en derechos humanos y vimos que hay alguna brecha en cuanto a derechos humanos y en realidad queremos trabajar con ellos para ver qué podemos hacer en términos de crear una nueva guía. Y también hay muchos reglamentos. También ustedes saben que se ha promulgado en la última década, entonces por eso lo hemos actualizado. Queremos que sea práctica porque aún estamos luchando para implementar esta debida diligencia actualizada, porque la traducción entre la teoría de los principios rectores y el marco práctico a veces todavía no se ha podido traducir estos principios rectores. Entonces queremos que sea algo práctico para que se pueda implementar y que pueda responder a las regulaciones, especialmente en tiempos de altas expectativas sobre empresas y sobre la debida diligencia a lo largo de la cadena de suministro. Yo no sé si hay mucho de esto. No sé si conocen sobre la guía de derechos humanos como concepto que se ha definido en las Naciones Unidas y los principios rectores no han cambiado en general. Entonces, esta guía y justamente en términos de la aplicación práctica. Entonces, en lugar de crear una guía bastante extensa, lo que hemos hecho en realidad hemos creado 6 herramientas que hablan sobre diferentes sectores dentro de la industria y los expertos se han reunido en un taller y han dicho queremos una herramienta en la cual podemos evaluar justamente los derechos humanos en caso de crisis y tenemos una herramienta para poder ver la evaluación de impactos y queremos una herramienta para poder hablar en el idioma de los derechos humanos. Entonces lo que puedo decir es que ahora es más modular y que se puede aplicar mejor. No hay ninguna obligación nueva en cuanto a las empresas que son miembros, porque yo creo que las empresas de ICMM por los últimos años han estado comprometidas justamente a la debida diligencia en derechos humanos, pero en realidad lo que es algo nuevo, yo podría decir, en esta guía en términos de obligaciones, es que es la expectativa que ahora las empresas tomen esto y que lo utilicen como una herramienta de capacitación o de creación de capacidades. Entonces lo que queremos es que las empresas lo utilicen, lo pongan en práctica. De la actualización tenía que ver más bien con herramientas prácticas para su operacionalización en terreno y al interior de las empresas. Ahora, una pregunta un momento al público, porque aquí todos hemos estado hablando de debida diligencia, de derechos humanos, pero no me queda claro que todos sepamos qué diablos es debida diligencia en derechos humanos. Alce la mano el que hubiera escuchado antes ese término y sabe de qué se trata. Y sin pena, si no la alzan, está bien, solo para tener una idea. Ok, como más o menos como un tercio de la sala sabe qué es. Tú habías hablado, Germán, de los 6 pasos de la OCDE. ¿Por qué no nos dices cuáles son los 6 pasos de la OCDE para que el público se pueda imaginar de qué se trata la debida diligencia? Bueno, tratando de hacerlo de manera muy resumida, hablábamos de esa expectativa que existe, por ejemplo, de las recomendaciones de los gobiernos hacia las empresas sobre cómo actuar de manera responsable, y esto es identificar, prevenir, mitigar y abordar los impactos adversos sobre los derechos humanos y sobre el medio ambiente. Y para esto se propone este marco de 6 pasos que tiene en el centro el establecer una política, un estatuto, un código del más alto nivel en la empresa,
que sigue de un análisis específico de riesgos, por ejemplo, en materia de derechos humanos y ese mapeo de riesgos, para posteriormente, en un tercer paso, ya habiendo identificado esos riesgos, establecer un marco de respuesta, cuál es el mecanismo frente al cual vamos a abordar estos riesgos, que es algo que las empresas conocen muy bien, ¿no?, en sus mapeos de riesgos y operaciones, pero en este momento es con la óptica de derechos humanos y medio ambiente. Un cuarto paso, que es el monitorear si esos mecanismos de respuesta están o no funcionando, porque de lo contrario deberíamos retrotraer. Y un quinto paso, que es el de saber informar, comunicar, reportar tanto internamente como externamente a nuestros stakeholders y partes interesadas cómo estamos haciendo ese proceso, que se complementa con un sexto paso, que es el de facilitar acceso a remedio o reparación cuando se ha materializado ese impacto adverso. Eso sería de manera muy resumida. Gracias, Germán, por ese resumen de la debida diligencia. Y Marcus, antes de ir a Jenny, déjame preguntarte a ti entonces, tú decías que lo que es diferente en la actualización de la guía de ustedes es que lo quieren hacer más práctico. Tú has estado en América Latina ya varias veces, conoces nuestro contexto. ¿Tú qué le recomendarías a las empresas en nuestra región sobre en dónde empezar? Si fueras a escoger 3 cosas prioritarias que las empresas pueden hacer para ser muy prácticas implementando esto, ¿qué les dirías? Para mí, yo creo que el primer paso sería entender realmente dónde está en cuanto al concepto maduro, en su madurez, en lo que es debida diligencia en derechos humanos. Yo creo que debería ser una evaluación, una herramienta de madurez y la evaluación para ver exactamente si es que ustedes entienden bien en asumir la debida diligencia en una escala de 1 a 5, en el nivel de madurez. Yo creo que ese es un primer paso importante para las empresas, porque una vez cuando entienden van a saber dónde están y van a estar de acuerdo que hay muchas condiciones son diferentes en diferentes lugares y el nivel de madurez es diferente, pero lo importante es saber en qué nivel de madurez se encuentran y a partir de eso tomar los pasos necesarios. El segundo punto que yo creo que es importante y que se aplica a empresas globalmente, además de en América Latina, es la integración con los derechos humanos, hay que escuchar de las partes interesadas, de los actores, las diferentes personas, hablar sobre el desarrollo de esta guía, para que haya, a veces hay muy poco comprensión por parte de las empresas, ¿no?, que no esté relacionado con el desempeño social, no entienden bien lo que quieren decir los derechos humanos y con todo el incremento de leyes con respecto a la cadena de suministro que tienen que entender como base qué son los derechos humanos y por qué son importantes. Entonces yo creo que la integración a lo largo de toda la empresa es importante, a nivel del directorio, a nivel de los altos directivos, de los ingenieros, a todo nivel. Tiene que ser algo transversal, tiene que haber una integración en toda la empresa al momento de crear justamente su práctica de derechos humanos. Y también creo que algo que estamos pensando y que creemos importante es el elemento de participación de la comunidad en la debida diligencia de derechos humanos, que a veces se olvida de incluir en este tipo de discusiones sobre esta guía. Pero esto es importante, hay que ver el impacto que va a tener las comunidades y para poder realizar unos procesos de debida diligencia adecuados tenemos que pensar en la participación de las comunidades y los grupos de interés y justamente comenzar a crear justamente el enfoque de derechos humanos. Quiero ver un poco más de eso y también un poco más la participación de la sociedad y a partir de eso podemos comenzar a crear más confianza y trabajar mejor. Jenny, tú además eres presidenta del Comité de Derechos Humanos de la Sociedad Minera del Perú y ustedes yo sé que han estado trabajando en una nueva guía de debida diligencia de derechos humanos. Cuéntanos un poquito de qué se trata esa guía, cómo fue el proceso de elaboración de esa guía y cómo piensas que esa guía puede ayudar a atraer inversión al Perú y que el Perú realmente gane de esta ola de atención en minerales críticos. Muchas gracias, Alexandra. Y creo que voy a conectarlo con tu pregunta anterior hacia Germán y hacia Marcos, porque preguntaba si alguien sabía que era una debida diligencia en derechos humanos y justamente conversando con los asociados, anteriormente teníamos un grupo de derechos humanos en el 2017, hoy es un comité, este es un esfuerzo conjunto de todos y de varias empresas y de gerentas y vicepresidentes y CEOs que han comprometido también a nosotros, los practitioners, para colaborar a través de la sociedad en poder elaborar este documento que justamente busca responder a tu pregunta, ¿qué es la debida diligencia?
Y justamente en ese documento nosotros, recogiendo los estándares de la OCDE y de ICMM y evidentemente los principios rectores, concluimos que es un proceso. Primero, es una herramienta que queremos poner a disposición de los asociados para que según su nivel de maduración puedan progresivamente implementar estos procesos. Y que lo que buscan es poder identificar riesgos potenciales, reales o percibidos en materia de derechos humanos. Las empresas estamos muy familiarizadas con la gestión de riesgos. En el trabajo que hemos realizado desde enero, muy fuerte desde la sociedad, hemos tenido 20 entrevistas a empresas, 7 trabajos de workshop, hemos tenido sesiones con lo sectorial de energía, de minería, de hidrocarburos, compartiendo un poco estos estándares y la propuesta de la guía de vía de diligencia que tiene la sociedad. Y es ahí donde nosotros planteamos la definición, porque las empresas estamos acostumbradas mucho a mirar los riesgos y producto de este análisis identificamos que había un 50%, diríamos, ya del camino desarrollado de las empresas, porque tienen un know-how muy fuerte en cuanto a los sistemas de gestión de riesgos. Evidentemente, esto según su nivel de maduración. Tenemos empresas que están en un mayor nivel o mediano nivel de maduración, pero coinciden todas en la importancia de gestionar los riesgos. Ahora, somos conscientes, y Mariana varias veces ha hablado de que integramos un ecosistema y la importancia de colocar a la persona en el centro. Y en esa línea es que nosotros incluimos aquí la importancia de identificar los impactos. No solamente los riesgos, sino los potenciales impactos reales, potenciales o percibidos que nuestras actividades o las actividades de nuestra cadena podría generar en las partes interesadas. Y es en esa línea que nuestra guía, primero, aborda el concepto, luego lo que hace es identificar cuáles son los grupos de interés o los grupos vulnerables respecto a los cuales tenemos que tener una especial atención. También cuáles son los temas claves en materia de derechos humanos, que yo creo que ICMM y OCDE también los han planteado en sus documentos. Y adicionalmente, luego la etapa de la gestión de riesgos de impacto en derechos humanos. Y ahí, en realidad, hay un gran desarrollo de parte de la industria minera que tiene ese know-how ya ganado. El valor agregado es lo que traemos en materia de impacto hacia el derecho de las personas, pero como tú has dicho, Marcus, es importante integrar esto en los sistemas de gestión que ya tienen avanzadas las empresas. Y finalmente, dentro de nuestra guía, lo que estamos considerando también es un componente muy importante de escuchar a las partes interesadas, pero también el tema de indicadores, de evaluación, de monitoreo y finalmente cerrar el documento. Nosotros ya tenemos un trabajo avanzado a nivel interno, todavía estamos terminando la revisión del documento, evidentemente agradecer a la OCDE que nos está apoyando en este proceso. Permítanme también mencionar que es la primera vez que un gremio minero en la región va a contar con un documento de estas características y que va a ser una herramienta, repito, a disposición de los asociados para que según su nivel y tamaño de maduración puedan implementarlo. Cerramos la guía con una matriz de maduración como la que ustedes han trabajado y te escuché ayer en el workshop que tuvimos donde mencionaste que hablaste con las empresas, escuchaste a los practitioners, recogiste esos niveles y conjuntamente diseñaron una matriz de maduración. Nosotros hicimos lo mismo, entonces creo que hay un alineamiento en nuestra guía en cuanto a lo trabajado por OCDE y ICMM y vamos a poner a disposición de los asociados, repito, como una herramienta. Cierro mi intervención agradeciendo a la sociedad y agradeciendo a todas las instituciones que han permitido que estemos juntos en este encuentro internacional y a todas las empresas que han colaborado y nos han permitido trabajar durante este año. Muchas gracias, Alexandra. Jenny, por favor, sí. Un reconocimiento a tu trabajo. Déjame te hago una pregunta bastante práctica. Marcus nos estaba diciendo que uno de los cambios de la guía de ellos es que lo volvieron una herramienta súper práctica. Entonces, quisiera preguntarte cómo la guía que ustedes están trabajando puede ayudarle a las empresas que operan aquí en Perú a demostrarle al mercado su buena gestión de impactos sociales y en derechos humanos. ¿Qué parte de la guía va a ser útil para las empresas? En la misma línea, no sé si se escucha, pero en la misma línea que ICMM, hemos visto que la academia ha desarrollado muchísimos estándares de vía de diligencia, conversábamos ayer sobre desde el sistema interamericano, desde el lado judicial, pero la importancia de recoger lo que tienen los practitioners y llevarlo a un nivel operativo.
Y en esa línea nosotros estamos recogiendo estas matrices que ha trabajado ICMM, esta clásica matriz que los que están sentados atrás son expertos en temas de gestión de riesgos y saben que es la ISO de gestión de riesgos, estas matrices para medir los niveles de riesgo bajo, medio, grave y muy grave. Estamos recogiendo esa misma herramienta que va a ayudar a que las empresas puedan, como tú bien dices, demostrar cómo están colocando los controles para prevenir que estos riesgos se materialicen. Entonces, creo que al hacerlo vamos a poder demostrar que estamos gestionando estos riesgos de manera oportuna y vamos a contribuir, va a ser un factor positivo de los tantos que podemos tener a nuestro alcance como sector para poder asegurar operaciones más sostenibles y de esa manera tener un buen relacionamiento con nuestras partes interesadas y responder también a los intereses del mercado. Pero fuera de eso, creo que lo más importante es lo que hoy mencionaron en la mañana, ¿no? Estar alineados con un mensaje de colocar al centro a las personas y eso es lo que estamos trabajando desde la sociedad y con el empuje de todos los asociados. Gracias, Jenny. Embajador, Canadá es un país minero y también la Bolsa de Toronto mueve capitales que invierten en minería a nivel global. No en vano hay un equivalente a Perumín allá en Canadá, la conferencia llamada PDAC, que se hace en marzo anualmente, que también aglutina a inversionistas, empresas, etc. Cuéntenos un poquito usted qué puede observar sobre la importancia de los temas sociales y derechos humanos en el mercado de capitales de minería y en apoyar, si se quiere, ese acceso a minerales críticos que necesitamos ahora. Bueno, para nosotros la cuestión de los derechos humanos forma parte integral de nuestra política extranjera y de defensa. Así que por extensión, esos principios de protección y defensa de los derechos humanos se aplican también tanto a los ciudadanos canadienses que a las empresas canadienses que operan al extranjero. Y como usted lo mencionó, tenemos muchas de ellas que cotizan en la Bolsa de Toronto, ¿no? Entonces, el gobierno de Canadá tiene la expectativa de que sí las empresas canadienses respeten los derechos humanos y operen de manera transparente y en consulta con las comunidades y con las autoridades locales. Y por eso en el 2009 Canadá lanzó una estrategia de responsabilidad social empresarial, RC, y el objetivo era de impulsar y promover la aplicación y la adopción de las mejores prácticas de responsabilidad empresarial en el extranjero, porque era una cuestión de reputación también para Canadá, ¿no? Al mismo tiempo, Canadá nombró un consejero nacional de RS y el rol era otra vez de promover la adopción de las mejores prácticas por parte de las empresas canadienses y darle a todas nuestras embajadas a través del mundo la capacitación y las herramientas para, primero, promover la responsabilidad social empresarial con todas las empresas canadienses activas en el mercado, pero también apoyar la adopción y la implementación de los principios voluntarios a los cuales Canadá se adhirió en el 2009 y al mismo tiempo promover el uso del National Contact Point, el punto de contacto nacional que había sido creado bajo las directrices de la OSD. Así que después de 5 años se actualizó la estrategia de Canadá para dejar muy clara la expectativa del gobierno de Canadá que las empresas canadienses deben reflejar los valores canadienses en el extranjero, en sus operaciones, en sus actividades y que deben adoptar las directrices de la OSD, también los principios rectores de la ONU sobre las empresas multinacionales.
Y al no cumplir con estos compromisos, las empresas canadienses podían enfrentarse con una retirada del apoyo del gobierno de Canadá a través de sus embajadas o a través de otras instituciones como el Banco de Crédito de Exportación de Canadá, a esas empresas que no cumplían con sus compromisos, ¿no? Por supuesto, todas estas acciones reconocían y todavía reconocen que cuando hay empresas canadienses que carecen de compromiso con estos objetivos de protección de los derechos humanos, de protección del medio ambiente, que puede perjudicar, por supuesto, a las comunidades, pero que también puede socavar la posición de las empresas que sí cumplen con esos compromisos. Así que lo que hemos visto es que aún los gremios mineros canadienses se involucraron en el proceso, saliendo y desarrollando estándares por sí mismo para aplicación por parte de las empresas canadienses. Usted habló del PDAC. El PDAC, por ejemplo, es una asociación también que desarrolló un estándar que se llama E3+, y la Asociación Minera Canadiense desarrolló las Towards Sustainable Mining estándares también. Y lo que hemos visto es que a través de todos esos esfuerzos, por supuesto, hablando de la experiencia canadiense, había muchísimas empresas que ya aplicaban las mejores prácticas. Pero lo que hemos visto es que empezaron a informar de manera mucho más sistemática sobre sus actividades y sobre sus operaciones, y ahí vengo a la respuesta de su pregunta, que los inversionistas empezaron a pedir y exigir estos informes. Entonces, y en el 2022, el año pasado, hubo que reconocer que se había producido un cambio cultural en virtud del cual la conducta empresarial responsable se consideraba más y más como un elemento del éxito de las empresas canadienses en el extranjero. Y ahí el gobierno lanzó el año pasado una nueva estrategia sobre la conducta empresarial responsable, y podré elaborar un poquito más tarde sobre el tema. Claro. Escucho en la explicación dos caras de la moneda. El premio a la buena conducta y el incentivo. Si las empresas canadienses siguen estos estándares, entonces van a contar con el apoyo del gobierno canadiense cuando están operando en el exterior, y van a tener acceso a los créditos, servicios financieros, etc. Entonces, hay un incentivo claramente de mercado para esa buena conducta, pero entonces, al mismo tiempo, digamos, está la parte del garrote. Si no lo haces, entonces no tienes parte del apoyo. Y crecientemente, Germán, tú lo mencionaste, Marcos lo mencionaste, sí, aparte de que los mercados de capitales están adoptando estos estándares y están, digamos, premiando a través de su inversión la buena conducta, sí es cierto que hay cambios de regulación a nivel internacional. Germán, tú mencionaste en la Unión Europea la directiva de debida diligencia que está cursando en el Parlamento Europeo, que tendrá impacto extraterritorial. No solo es para las empresas que están ubicadas en Europa, sino su cadena de valor. Y en la medida en que haya empresas de minerales críticos que, por ejemplo, venden eventualmente a las empresas automotrices europeas, entonces les va a aplicar a ellas. Hay una necesidad de cumplimiento con la eventual ley que viene. Entonces, está inserto en el mercado con incentivos de mercado y un premio, pero también está incrementalmente en regulación, donde puede que haya consecuencias de no cumplimiento o de no reporte.
Perfecto. Entramos entonces un poquito a la segunda ronda y quisiera en general de cada uno pedirles que si pueden puntualizar algún reto, digamos, reto muy importante y oportunidad muy importante de la implementación de estas guías de debida diligencia o estos pasos, estas expectativas de debida diligencia aquí en América Latina para las operaciones nuestras latinas o las operaciones de capital extranjero. ¿Cuál es un reto que ustedes ven, un reto importante y una oportunidad importante? Marcos, si podemos empezar contigo. Yo creo que ha habido un desafío en el campo de derechos humanos durante la última década, de manera que no, si ustedes son expertos en derechos humanos, yo creo que ha habido un desafío en términos del lenguaje que se utilizan. Es importante cada vez que, en mi opinión, una oportunidad es empezar a pensar en la debida diligencia como un sistema de gestión, porque puede ser diferente para otros. Se basa en un enfoque holístico a los derechos humanos. Es un sistema, un enfoque de la compañía. Ayuda a tener conversaciones de por qué los derechos humanos son importantes. Ayuda en términos de reformular los riesgos en cuanto a derechos humanos. De manera que yo creo que como es un desafío en la medida como se conforman los derechos humanos, cómo se concibe. Y como yo creo que podemos tener una conversación muy honesta sobre el desarrollo de nuestra guía y cómo podemos tener esa conversación. No digo que dejemos de lado la palabra debida diligencia, pero repensarla. Yo creo que eso es muy importante. Y enlazado con eso, algo que estamos viendo en la industria, en las compañías miembros, es la capacidad de implementar estos distintos marcos y regulaciones que están surgiendo, estas directivas. Y escuchamos que las compañías no tienen la capacidad en términos de sus equipos de derechos humanos de implementar lo que han hecho antes y satisfacer las expectativas de la cadena de valor, de manera que es un llamado a las compañías de pensar en el desarrollo de capacidades de sus equipos de derechos humanos, pero también que den capacitación a todos en su compañía, en módulos, hablando de distintas funciones sobre derechos humanos, invertir tiempo, recursos y dinero en esa capacitación en derechos humanos. El lenguaje, hacer el lenguaje más asequible a diferentes departamentos de la empresa y trabajar en las capacidades, ¿no?, que tienen las empresas para poder implementar esto. Jenny, contigo. Antes de contarnos del reto y la oportunidad, sí cuéntanos cómo se va a comunicar esa guía. ¿Ya salió tu guía? ¿Cuándo sale? ¿Qué pueden esperar las empresas? Gracias, Alexandra. En realidad es la guía de los asociados. Todavía está en proceso de revisión interna. Ya hemos tenido conversaciones a nivel interno con los asociados, a nivel del sectorial, pero luego hay un proceso de revisión final del documento, de curado del documento, por así decirlo. También contamos con el apoyo de la OCDE al final para poder también ver un alineamiento con los estándares de la OCDE y finalmente también tener feedback de partes interesadas, ¿no?, que eso es un proceso importante. Y eso, en realidad, eso es la etapa en la que estamos. Creo que el paso siguiente va a ser justamente la sensibilización y capacitación, que ya lo veníamos haciendo como grupo desde el 2017, ahora Comité de Derechos Humanos, pero ya ahora que con esta guía lo que sigue es socializar el documento con los asociados, entrar a trabajos de sensibilización y capacitación, evidentemente con la herramienta. Y yo creo que es muy importante el tema de integrar y de transversalizar, porque la idea es que este enfoque de derechos humanos no solamente sea de los que somos sociales o los que vemos derechos humanos o los que nos encantan los temas de sostenibilidad, sino que además también tenga la mirada de los que están en las otras áreas que integran un proceso de mina, ¿no?, de propiamente de la actividad o del sector minero energético en su conjunto. Entonces creo que ese es un reto todavía y en ese camino nos encontramos ahora, Alexandra. Gracias. Y Marcos nos hablaba de retos que él ve
digamos en general para América Latina, pero ¿hay algún reto que tú piensas que es muy propio de aquí en Perú? ¿Qué piensas que las empresas van a enfrentar? ¿O alguna oportunidad específica en Perú, aparte de acceso a financiación para minerales críticos? Bueno, como reto creo que es entender el contexto país en el que nos encontramos, ¿no? Y yo creo que hemos vivido un proceso todos de un periodo de pandemia, la caída en V de nuestra economía, el incremento de la informalidad, la proliferación de actividades ilegales e informales. Entonces, todo eso es un reto para empresas formales, responsables, alineadas con la sostenibilidad y la conducta empresarial responsable, que queremos implementar estos procesos de vía de diligencia en un entorno adverso, difícil. Entonces, nosotros podemos gestionar de manera muy diligente la actividad minera o mineroenergética de manera muy diligente, pero lamentablemente tenemos un entorno un poco adverso. Entonces, creo que ese va a ser un gran reto para la implementación de un proceso de vía de diligencia de nosotros, pero nosotros también tenemos que mirar cómo están los riesgos, no solamente reales, los potenciales, sino los percibidos. Y muchas veces esos percibidos no son por nuestras actividades, sino es por lo que ocurre en el entorno. Y ahí creo que hay un reto muy grande. Entonces, creo que es necesario entender el contexto país y avanzar gradualmente, progresivamente. Las empresas tenemos que familiarizarnos más con la herramienta, perderle el temor y entender que ya tenemos el 50% avanzado, diría yo, porque hay sistemas sólidos según niveles de maduración, pero de gestión de riesgos. O sea, acá veo yo a varios practitioners en temas de riesgos sociales o en temas de riesgos propiamente ambientales o de la mina. Gente que está muy familiarizada con las matrices a nivel operativo. O sea, no solamente doctrinario, sino a nivel operativo. Entonces ya hay un gran camino avanzado y además el sector minero es uno de los más regulados en el país. Y ahí también hay información valiosa, fuente de información para hacer el análisis de contexto y poder identificar esos eventos no deseados, ¿no? Hay bastantes fuentes de información que a veces nosotros cuando hemos hecho estos procesos hemos recogido información de estudios de línea de base, de percepciones, de estudios de impacto ambiental. Entonces, al ser un sector tan regulado hay mucha fuente de información y además lo importante de comunicarte con las partes interesadas o las comunidades que nos dan acogida. Y me imagino que el comité abrirá espacios para que las empresas puedan compartir información y aprender entre ellas, ¿no? Bueno, en realidad, yo recién humildemente tengo 5 años en minería. Acá hay personas que tienen más de 20 años en minería y en la sociedad siempre se ha dado este trabajo en los comités, antes en el grupo de intercambiar información y en el marco de lo que es derechos humanos somos muy activos, diría yo, en juntarnos mensualmente para recabar información y hemos trabajado juntos este proceso, ¿no? A través del comité junto con varias empresas. Germán, oportunidades y retos para América Latina de la implementación de las guías de la OCDE, pues que además están ya insertas en otros instrumentos. Yo creo que a lo largo del encuentro se ha venido discutiendo esta gran oportunidad que al mismo tiempo es el gran reto, ¿no? Y es que se está viendo a Perú y a la región de América Latina en general como un destino muy atractivo para la inversión y que el sector minero pues, es clave para esto, especialmente considerando, como habíamos mencionado, la transición verde, la transición energética y que este fue uno de los pilares de la discusión, por ejemplo, en la cumbre en Bruselas, EduCelac, pero además de socios comerciales estratégicos y clave como Canadá, como Estados Unidos, pero que al mismo tiempo son socios estratégicos que están siendo mucho más estrictos, ¿no? En la manera en que se canalizan esos capitales de inversión y en exigencia a sus cadenas de valor, incluyendo en estos países productores. Quería resaltar, por ejemplo, justamente a nivel de oportunidad que estamos trabajando con el apoyo de la Unión Europea en un proyecto regional que se llama Conducta Empresarial Responsable en América Latina y el Caribe, CERALC, que tiene a Perú junto a otros 8 países como países destinatarios, que es precisamente para acompañar un poco al sector empresarial a prepararse, ¿no? a acoplarse a estos estándares y destacar, por ejemplo, que en el caso de Perú fue junto a Colombia y a Chile el país que más empresas ha llevado a capacitaciones regionales. Más de 40 mineras, por ejemplo, peruanas participaron activamente en un programa reciente sobre debida diligencia con énfasis ambiental, con énfasis en la gestión climática, por ejemplo, que fue algo bastante interesante. Entonces vemos que hay empresas líderes que están empujando hacia arriba, ¿no? Y me gustaba mucho lo que mencionaba el embajador, que son hoy las propias empresas también las que están buscando nivelar competitivamente hacia arriba, porque si yo como empresa estoy invirtiendo unos recursos, un tiempo, un capital para hacer las cosas bien,
no debo por qué o no veo por qué competir con empresas que no lo están haciendo igual. Y por eso vemos que a nivel europeo, por ejemplo, la directiva ha sido apoyada por más de 100 de las más grandes empresas europeas que han pedido a nivel de la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo que saque adelante la directiva. Sin embargo, hay unos cuantos retos, ya más lo vemos en la práctica. Hace un par de semanas, de hecho, validamos una encuesta regional que estuvimos haciendo con más de 200 empresas del sector extractivo, minero energético, en las que les preguntábamos qué tan adelantadas van con estos procesos de debida diligencia. La parte positiva, hay muy buen compromiso, más del 60% de las empresas cuenta con un código corporativo o llámese política, un estatuto o incluso estas iniciativas ya más a nivel gremial o sector de reconocer la conducta empresarial responsable y la debida diligencia como un camino, ¿no?, hacia el cual quiere apuntar el sector y que está comprometida con el respeto de los derechos humanos, con el respeto del medio ambiente. Pero pasar ese compromiso a la práctica es lo más complejo y ahí es donde vemos alguna brecha. Por ejemplo, menos del 53% de las empresas nos indicaba estar haciendo un análisis de riesgo en materia social y ambiental más allá del primer nivel en su cadena de suministro, es decir, más allá de sus relaciones comerciales directas. Y ahí es donde entran los proveedores, subproveedores, contratistas, subcontratistas, los servicios tercerizados, que es en donde generalmente están pues más dados los impactos negativos, ¿no?, incluyendo, entre otras cosas, la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo. El 80% se concentra en esa cadena que va más allá de las relaciones comerciales directas. Entonces, el gran reto es en acoplar las prácticas, pasar del compromiso a la acción. Y bueno, en eso, de cualquier manera, queríamos ratificar ese interés que tenemos desde la OCDE, el proyecto que llevamos a cabo con la Unión Europea y, por supuesto, en este caso, por ejemplo, en la colaboración muy activa que tenemos con la Sociedad Nacional de Minería. Gracias, Germán. Y, embajador, ya en los últimos 2 minutos que nos quedan, ha sido muy evidente en estos 3 días que he estado aquí en Perumín el apoyo de la comunidad internacional a Perú y querer ver a Perú ser exitoso en la cadena de valor global de minerales críticos, y creo que su presencia aquí es muestra de eso. ¿Qué oportunidades hay para la comunidad internacional de seguir apoyando, digamos, esa ruta de Perú, de poder introducir la implementación de todos estos estándares en las operaciones acá? Bueno, yo puedo hablar por parte de Canadá. Por supuesto, Canadá también es bueno, como usted lo mencionó, un país minero que tiene grandes reservas de esos minerales críticos esenciales para la transición energética. Y Perú también tiene grandes reservas de esos minerales críticos. Así que yo veo muchísimas oportunidades para trabajar de manera conjunta, para asegurarse de que las minas sean seguras, sean productivas y que los minerales se desarrollan de manera responsable. Porque al final, como usted lo mencionó, más y más los clientes, los inversionistas, los compradores quieren comprar productos certificados de una manera, ¿no?, con una buena presencia social y responsable, ¿no? Entonces, hay mucha oportunidad de compartir y de trabajar de manera conjunta. Gracias. Lo que vemos entonces que es diferente hoy quizás hace 10, 15 años es que la transición energética está abriendo una oportunidad impresionante a los países mineros en América Latina, incluido Perú, por supuesto. Hay un lenguaje que a veces puede que sea complicado, pero un lenguaje de estándares de buena conducta que le va a permitir a las empresas y a los países demostrarle a los mercados sus credenciales de buena conducta para poder crecer y suplir con urgencia los minerales que necesitamos para la transición. Y veo que hay mucha actividad alineada a las tendencias internacionales de mercado, pero también de regulación. Mil gracias a los panelistas
por compartir sus experiencias con nosotros. Espero que sea útil para todos ustedes. Gracias por acompañarnos.